Muy bien, chicos, buenas noches ya. Eh, Les pido una disculpa por el problema que hubo ahí con el audio de mi presentación, entonces por eso decidí hacerlo un poquito diferente, porque no sé qué haya pasado ahí con mi máquina. Y me voy a acercar un poquito el teléfono, aparte les voy a pasar las diapositivas para que puedan revisar un poco más a fondo. Vamos a terminar el tema de neuroendocrinología. Ya presentamos algunas bases y el día de hoy vamos a ver algunas cuestiones que van a impactar un poquito más en el conocimiento de por qué nos comportamos de cierta forma dependiendo del sexo o de nuestra edad, o algunas modificaciones que se puedan hacer a nivel fisiológico, para que nos quede un poco más clara la importancia de la neuroendocrinología y pues presentarles un poco más de elementos que les funcionen a ustedes para con el trabajo que tienen con los pequeños o que posteriormente van a tener con los chicos. Eh, Esta actividad, porque hubo por ahí 2 o 3 tareas que no fueron la correcta, les agradezco a prácticamente todos que me mandaron sus tareas, ya las revisé, les mandé contestación. Igual va a ser la misma dinámica, necesito que vean la presentación que les voy a dar. Posteriormente dejé por ahí un video y sobre eso quiero que me manden 10 ideas. 10 ideas sobre el video y 10 ideas en general de la presentación de hoy. La anterior era únicamente del video. Hubo por ahí algunos que me mandaron de la presentación que yo les envié y no, era sobre el video. Esta vez son 10 ideas sobre la presentación que les voy a dar y 10 sobre el video, que se va a enfocar un poquito más hacia el estrés, que como bien saben, pues nos está atacando de diversas formas y muchas veces ni siquiera sabemos definir qué es el estrés. Entonces, primero vamos a dar un breve repaso de la clase anterior. Les pongo por aquí un poquito más cerca lo que vamos a tratar. No se ve muy bien, así que no lo voy a volver a poner. Ya después que vean ustedes las presentaciones. Entonces, bueno, neuroendocrinología, rama de la biología, que toma en coordinación dos conceptos: la interacción entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, en donde acuérdense que vamos a tener las glándulas, las hormonas, que van a ser esas sustancias secretadas por las glándulas y que se van a dirigir hacia un órgano blanco o algún tejido blanco, y que se va a ver una modificación a nivel conductual dependiente de estas hormonas relacionadas con la función sexual, con el crecimiento, con las emociones, eso también es muy importante, y algunas funciones básicas de supervivencia del organismo, como el estrés. Ahorita vamos a ver más adelante qué es el estrés. Los órganos más importantes de este sistema, pues ya los revisamos, pero hablando de la importancia del sistema nervioso, vamos a darle mayor importancia al eje HPA, eje hipotálamo, pituitaria o hipófisis y adrenales. Cuando nosotros estamos sometidos a estrés, bueno, primero vamos a definir el estrés. El estrés es una respuesta del organismo que va enfocada a salvaguardar la vida. A diferencia de la antigüedad, en donde tendríamos que luchar, tendríamos que cazar un mamut, tendríamos que pelear contra algunos otros animales, tendríamos que escondernos, tendríamos que solventar muchas dificultades para poder conservar la vida, el estrés pues representa una herramienta importante para lograr preservar nuestra genética, nuestra vida. Entonces, antiguamente pues nos encontrábamos al mamut y luchábamos, peleábamos, y había un gasto energético. Ese gasto energético que se iba a desencadenar por la activación del eje hipotálamo con la adrenocorticotropina, pituitaria, del factor liberador de corticotropina, y a su vez este iba a ir hacia las suprarrenales, en donde se van a liberar las más conocidas hormonas del estrés, como son la adrenalina y el cortisol o corticosterona, principalmente en las ratas, en los roedores. También hay cortisol en las ratas, pero en menor cantidad, y corticosterona en los humanos, pero en menor cantidad. El mayor indicador aquí de glucocorticoides es
el cortisol, que es el que vamos a encontrar como mayor hormona relacionada con el estrés. Esto funciona con una respuesta que consideramos como feedback negativo o una respuesta que limite esa alteración. Lo que va a producir la activación del eje hipotálamo pituitario adrenales es una serie de modificaciones fisiológicas en donde va a incrementar va a incrementar la circulación sanguínea, va a incrementar la respiración, va a incrementar la cantidad de glucosa en el torrente sanguíneo. Va a haber cierto efecto desinflamatorio de los glucocorticoides para que no sintamos dolor, y esta es la explicación de que de repente sintamos por estimulación de algún factor estresante o estímulo estresante y tengamos ese sobresalto y tengamos la fortaleza para pegar un brinco hasta de 2 metros cuando de manera normal no lo tendríamos. Entonces el estrés va enfocado a hacer una respuesta que salvaguarde, que busque la supervivencia del individuo. ¿Cuál es el problema de hoy día? Hablando en algunos problemas tanto mentales como metabólicos. El estrés hoy día ya no tenemos que pelear con un mamut, con un tigre, sino nos agarra en el auto, nos da en la escuela, nos da en un examen, nos da en una plática con nuestras parejas, con nuestra familia o algún otro problema que es un estrés que tal vez no es tan crónico, no es tan fuerte, pero se vuelve repetitivo y se alarga en el tiempo y de una determinada forma nos vuelve hipersensibles a los demás factores estresantes. Pudiéramos manejarlo e inclusive habituarnos a ese factor estresante, pero a los demás vamos a quedar hipersensibles. Entonces se juntan diferentes estresores y nosotros en el cerebro nos hacemos una imagen de alarma y nos imaginamos lo peor ante una situación que, si somos un poco más racionales, posiblemente pues no perdamos la vida y no debería estresarnos demasiado. Sin embargo, biológicamente hablando, esto es lo que pasa. Ahora, ¿cómo está afectando esto hoy día a la población? Pues aparentemente el estrés, los niveles altos de corticosterona en ratas o en estudios con algunos monos y en humanos de cortisol se están relacionando con el incremento de grasa visceral. Recientemente yo pude observarlo en la Ciudad de México. La gente que va al metro pues tiene una grasa visceral, que es la grasa que está más relacionada con el abdomen, que está relacionada con el hígado graso, con las fallas cardíacas. Y normalmente la gente, a pesar de que no esté tan gorda, tiene pancita, y esa va a estar relacionada con la grasa visceral, que a su vez va a estar relacionada con algunas fallas cardíacas. Y esto pasa porque en nuestro cuerpo no debe de haber en el torrente sanguíneo glucosa por mucho tiempo. La glucosa, como bien saben, es la energía para que nosotros podamos movernos, que podamos funcionar. Pero si tarda demasiado tiempo en el torrente sanguíneo, puede llegar a algunos lugares en donde no debería llegar, que son principalmente las complicaciones del diabético: retinopatías, nefropatías y neuropatías. Empiezan a perder la vista, tienen fallas renales y de repente les tienen que cortar un dedo o inclusive hasta una pierna. ¿Por qué? Porque literalmente caramelizan esos vasos. Y eso principalmente pasa con personas diabéticas. Entonces también se está relacionando como una causa importante de la obesidad, sobrepeso y la diabetes en nuestro país, en donde pues ahí sí somos los primeros a nivel mundial. ¿Cuáles son los efectos del estrés? A nivel cerebral, pudiera estar relacionado con afectaciones en la memoria. Ahora hay algunos estudios que están relacionando que exceso de sobrepeso, porque es un proceso inflamatorio, pudiera estar limitando algunas actividades relacionadas con la memoria. La ansiedad, cuando el estrés se vuelve repetitivo y se alarga en el tiempo, puede producir algún trastorno de ansiedad o la misma depresión. Incremento de grasa visceral, como ya lo mencionábamos, y pues modificaciones o alteraciones en la emocionalidad, cambios de humor debidos a exceso de estímulos estresantes. El estrés a su vez puede producir inhibición hipotalámica.
de las hormonas liberadoras de gonadotropinas, y esto trae como consecuencia una disminución en la secreción de estas hormonas, produciendo ciclos anovulatorios o amenorreas. Por ejemplo, cuando una persona está muy estresada, pues le va a disminuir la libido, no va a tener la misma sensación de deseo en cuanto a las relaciones con la pareja, o inclusive puede tener alteraciones en su ciclo hormonal o esterilidad, en donde además se empiezan a formar, también se ha relacionado con ovario poliquístico, por ejemplo. Entonces es importante que nosotros conozcamos cómo funciona el estrés y aprendamos a manejarlo, sobre todo ustedes en la práctica con los alumnos, para evitar esas alteraciones, porque pues tengo entendido que son alumnos que todavía están en crecimiento, pero también para manejarlo adecuadamente en nuestras vidas. ¿Qué otras modificaciones hay en procesos relacionados con la sexualidad? Bueno, han escuchado de la hormona oxitocina, ya platicamos un poquito en la clase anterior de la oxitocina, que es condicionada a la hormona del amor. La hormona del amor va a estar relacionada con ese apego hacia el bebé, ese apego hacia la pareja, como lo vimos en el video anterior, que espero les haya gustado. A mí me fascina, se me hace muy fructífero a la hora de entender todo lo que estamos platicando, no solamente porque seamos diferentes o no. Yo creo que tenemos muchas más cosas similares que diferentes entre el sexo del hombre y la mujer, o el varón y la fémina, pero pues sí hay ciertas estructuras que están muy marcadas y que a veces pensamos que nos lo imponen, que así nos lo enseñaron, y como pudieron darse cuenta, hay estudios como los de los juguetes, que por ahí algunos de sus compañeros hacían esa bonita reflexión sobre lo de los juguetes. Y entonces, ¿por qué o cómo saber? Por ahí alguien me preguntaba, pero ¿cómo saben que a las niñas les gustan las muñecas y también les gustan los carritos? Pues como mostraban ahí el estudio con los monitos, por la parte evolutiva podemos observar ese tipo de conductas, ese tipo de apegos, pero en el varón no. El varón es un uso un poco más rudo, y ahorita vamos a ver qué cierta relación hay con la testosterona y dónde podríamos encontrar ese tipo de conductas. Pues cuando nosotros estamos estresados, nuestros niveles de oxitocina pueden disminuir, y entonces empiezan los problemas con la pareja, empiezan los problemas con la formación de los niños, con las cuestiones placenteras, con los deseos de este bienestar. Pero de manera general también se ha observado que algunos agentes externos, como los masajes, la vida social, el salir con sus amigos, por eso en esta cuarentena pues no dejen de hacer videollamadas, no dejen de hacer juegos de mesa, no se aíslen únicamente, porque esta comunicación, como somos seres muy sociales, pues facilita este sentimiento a través de la oxitocina y de otros neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, pero vamos a hablar ahorita de oxitocina. También se incrementa la oxitocina con las relaciones sexuales, y pues disminuye cuando estamos estresados. Cuando hay juegos, por ejemplo, de mesa, juegos de apuesta, hablando del juego en corto, no hablo del casino, nosotros si tenemos esa confianza con las demás personas, o si pudiéramos administrarlo extracorporalmente, o sea, esto está dentro de nuestro cuerpo, es endocrino, pero de forma exocrina, artificialmente hablando, tal vez en algún instrumento nasal, incrementar los niveles de oxitocina, se ha observado que hay mayor confianza en las demás personas. Creemos más en el amor de las demás personas, creemos más en la confianza de las demás personas, y que no nos van a fallar. Juegos, pláticas que incrementen las sonrisas, las risas. El ejercicio también va a incrementar los niveles de oxitocina, que van a estar relacionados con una vida más placentera. Hablemos ahora de esteroides. Bueno, cuando hablamos de esteroides normalmente se piensa en los anabólicos, que son los que se utilizan para el gimnasio, y hay un cambio en la estructura que va a estar relacionado con la testosterona, pero no únicamente vamos a hablar de testosterona. Hay efectos sobre el crecimiento
Se inyectan y crecen. No solamente porque se inyecten van a crecer, porque estos esteroides, hablando de la testosterona, el estradiol o ambos, porque tenemos ambos, independientemente del sexo, solamente cambia la cantidad. Va a haber modificaciones en el crecimiento, la madurez, diferenciación y funcionamiento de las células, en este caso de algunas células cerebrales. Como vieron en el video, hay algunas estructuras que son diferentes en el cerebro del hombre y la mujer, y precisamente se da después de esa masculinización del cerebro que bien en su mayoría apuntalaron en sus reportes. Se han identificado algunos receptores específicos esteroideos gonadales, es decir, que están relacionados con las gónadas, con los órganos sexuales, dependiendo si es hombre o mujer, con la amígdala, el locus coeruleus, los núcleos del RAFE, del cerebro medio, células gliales, la pituitaria, el hipotálamo y la sustancia gris. Es decir, independientemente de nuestro sexo, seamos varones o mujeres, va a haber una relación con esos receptores que van desde las gónadas hacia ciertas estructuras cerebrales como las que mencionamos. Entonces va a haber una funcionalidad cerebral dependiente del sexo del individuo. Por otro lado están los neuroesteroides. ¿En qué varían los neuroesteroides? Este término hace referencia al sitio de la síntesis, es decir, en donde en este caso del sistema nervioso son donde se producen estos neuroesteroides, no en las gónadas. Y aquí se producen a través de colesterol, ya sea de novo o de algunas hormonas esteroidales precursoras. Las células gliales, que son las otras células junto con las neuronas que están en el sistema nervioso, participan de manera importante en la formación y el metabolismo de los neuroesteroides. El colesterol se transforma en pregnanolona, catalizada por el citocromo P450, localizado en la membrana interna mitocondrial. Algunos neuroesteroides tienen receptores, inhiben o estimulan receptores GABA, que están relacionados con los efectos ansiolíticos. Nosotros en algunas pruebas conductuales en ratas hemos visto como algunas sustancias psicotrópicas modifican la conducta. ¿Y esto por qué? Porque estimulan o inhiben esos receptores, pueden ser por mecanismo de acción GABAérgico, serotoninérgico, dopaminérgico, dependiendo, pero hay una modificación. En este caso se ha observado que la pregnanolona tiene un efecto ansiolítico. Se ha administrado en los animales, en ratitas, en donde está muy estandarizada, la prueba, y se observa una modificación conductual similar al diazepam, que es un ansiolítico de referencia farmacológica muy utilizado, una benzodiazepina, seguramente han escuchado de él, y se compara con efectos similares, obviamente dependiendo de la dosis. Entonces eso mismo se observa en las mujeres y es dependiente del ciclo, de la etapa del ciclo en el que se encuentren. Por eso a veces se sienten muy muy bien, a veces no se sienten tan bien, y eso tiene que ver con la secreción cíclica de sus hormonas, que además requiere una mayor cantidad de tejido adiposo para que esto funcione bien, comparado con la secreción tónica del varón, en donde además hay mayor cantidad de masa muscular y menor cantidad de tejido adiposo. La testosterona, como lo vimos la clase anterior, desde una etapa temprana del desarrollo interviene para modular el desarrollo cerebral de ambos, femenino y masculino. Parece ser el responsable de la diferenciación sexual del cerebro. En machos, pero no en hembras, se ha demostrado en el periodo neonatal un incremento de dopamina, serotonina y el neuropéptido Y en el hipotálamo. Más aún, ratas hembras neonatalmente androgenizadas, es decir, se les pusieron sustancias para volverlas un poco más masculinas, muestran un incremento notable en el recambio de la dopamina en el área preóptica medial y el hipotálamo medio basal. ¿Esto qué quiere decir? Que habla de la dependencia de la cantidad de testosterona, que si hay un incremento de testosterona se va a dar una modificación cerebral como si fuera un varón. Digo, no tal cual, pero sí hay una modificación. Por eso es que cuando hay personas que quieren cambiar del sexo o quieren hacer algunas modificaciones para sentirse un poco más cómodos, pues recurren a
recorren, perdón, al uso de hormonas externas. La disminución de los niveles de testosterona con la edad puede hacer que el cerebro sea más susceptible a la neurodegeneración. Por eso es que, como veían en el video, cuando ya son más abuelitos, más viejitos, pues hay modificaciones, disminuye la libido, se vuelven un poquito más femeninos, si se pudiera decir así, pero también esa disminución de testosterona se va a relacionar con algunas enfermedades de neurodegeneración, como pudiéramos hablar del Alzheimer, que se da principalmente en adultos mayores, y la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, que también se da en etapas de los adultos mayores. Tanto en mujeres como en varones, la testosterona favorece las conductas sexuales. Y aquí vamos a poner un ejemplo con las ratitas o con los perros, en donde pues, seguramente ustedes han visto algún perrito cuando la perra entra en celo, pues cambia su comportamiento. ¿Y por qué lo cambia? Porque son altamente dependientes de las hormonas. Nosotros no somos tan altamente dependientes de las hormonas, pero sí lo somos, algunos más que otros. Y hay que entenderlo porque este comportamiento puede variar dependiendo de la fase cíclica en la que se encuentre la mujer o la hembra, hablando de los animales. Cuando la rata hembra va a entrar, entra en celo, si no está en fase receptiva, no va a dejarse montar. Pero cuando está en fase receptiva, coloca su cuerpo en una conducta que llamamos lordosis. Literalmente se va a dejar montar, quiere que la monten. Si no está en esa fase, va a agredir al macho. Y el macho, cuando huele a la hembra y conoce por la acción hormonal que está en fase receptiva, pues cambia su conducta. Y posteriormente al acto sexual, ha habido experimentos de someterlos a algunas pruebas de actividad ansiolítica. Hay una disminución de la ansiedad comparada con ratas macho que no han tenido acto sexual, o comparado inclusive con algunas ratas administradas con un agente ansiolítico como puede ser el diazepam o el alprazolam. Así que hay una modificación. ¿Y por qué se da? Por lo que platicábamos hace un momento. Hay ciertos receptores a nivel cerebral que van a modificar esas conductas, porque hay una relación entre ciertos órganos, por eso el sistema endocrino, y sumando estas funciones cerebrales, el sistema neuroendocrino. La melatonina sale de la glándula pineal, también regula la conducta sexual, o también participa en la regulación de la conducta sexual, y su función es dependiente de la testosterona. Como ven, si hay alguna modificación, puede ser que algunas otras conductas no se den, solamente porque son dependientes de otra sustancia. En este caso estamos hablando de la testosterona, la cual modula la secreción de melatonina a través de receptores específicos en la glándula pineal. La glándula pineal humana tiene receptores para la hormona luteinizante, folículo estimulante, estradiol y la testosterona. La testosterona también se ha relacionado con los comportamientos agresivos en varones y en mujeres hiperandrogénicas, es decir, que tienen mayor cantidad de hormonas andrógenas o de hombres, comparadas con mujeres con niveles normales de andrógenos. Por eso algunas son un poco más bruscas o más agresivas. O también se ha observado eso en algunos culturistas o personas que se dediquen al culturismo, que se inyectan hormonas y pues sí, después de cierto tiempo, por esos receptores que hay a nivel cerebral, se vuelven un poco más agresivos. Las características de la personalidad, como la sociabilidad, masculinidad, dominancia, extroversión, actividad, ambición y espontaneidad, se han correlacionado positivamente con los niveles de testosterona, en tanto que la feminidad y la introversión se correlacionan negativamente. El estradiol está
más presente en las mujeres. Y también la concentración de estradiol cerebral es mayor en mujeres fértiles que en las mujeres posmenopáusicas. Y por eso cuando la mujer entra a la menopausia, comienza a sufrir ciertos cambios muy característicos del climaterio. Mucha irritabilidad, los cambios de humor, los famosos calores y todas estas cosas que seguramente nuestras madres empiezan a experimentar y ya les habrán comentado. Y pues se relaciona con el síndrome premenstrual, la depresión posparto, la depresión posmenopáusica, pues parecen deberse a niveles bajos de estradiol, aunque también se puede deber a la caída de la progesterona. Las diferencias intergénicas en la esquizofrenia también parecen deberse a una acción del estradiol. Como ven, puede haber modificación de muchísimas cosas, pero en este caso nos es fácil encontrar en estos casos específicos. El estradiol participa mucho en el estado de ánimo, el estado mental, la cognición, la emoción y la conducta femenina, también masculina, pero también tenemos un poco, y trata de mediar un poco más la empatía y todas estas características que son de mayor presencia en el género femenino. La terapia hormonal de reemplazo de estrógenos en mujeres posmenopáusicas mejora la cognición, previene el desarrollo de demencia y mejora la severidad de la demencia. Aquí lo que yo les puedo recomendar que hemos estado evaluando nosotros o revisando, porque todavía no corremos esos experimentos, es la actividad física. La actividad física siempre va a proteger al organismo, principalmente a la mujer que sí sufre una decadencia muy marcada, en donde pues puede llegar más fácilmente a algún trastorno depresivo o síndrome posmenopáusico. El estradiol en fase preovulatoria favorece la liberación cíclica de las hormonas relacionadas con el ciclo hormonal, lo cual va a estar relacionado con el pico ovulatorio de la mujer. Vamos a presentar algunos ejemplos de casos muy específicos en donde se puede observar la dependencia de la acción hormonal. Que en este caso voy a poner el ejemplo de la castración. En 1849, Berthold presentó un experimento en donde le castraban o le retiraban los testículos a un pollito. Cuando se los retiraban a tiempo, el pollo no crecía, no terminaba de crecer. Que esto ya lo habíamos platicado un poquito en la clase anterior. Pero entonces hay una modificación estructural, fisiológicamente hablando, de que a falta de la hormona, a falta de esta sustancia, no se esté llevando a cabo el desarrollo adecuado. Posteriormente lo que hizo él fue retirar los testículos, observar que no hay crecimiento, pero implantárselo en el abdomen, en donde sí va a haber presencia de la hormona. No va a funcionar igual, pero sí hay presencia de la hormona. Entonces, no se termina de desarrollar por completo, pero sí se dan ciertas conductas relacionadas con la acción hormonal. Y pudieron verlo y corroborarlo hasta 50 años después, que se empezó a citar mucho este trabajo, la acción hormonal dependiente, en este caso de la testosterona, pero él habla de las hormonas sexuales, pues gonadales. Posteriormente Marshall relacionó algunos estímulos externos con fallas reproductivas, como puede ser el estrés. Cuando un animal está sumamente estresado, es fácil que no pueda ser fértil. También pasa en humanos. La luz, dependiendo de la temporada de apareamiento, que estamos relacionados con el sistema visual, nervioso visual, como la temperatura también puede estar en algunos lugares en donde hace más calor, las mujeres se desarrollan más rápido o inclusive se logran desarrollar más, y eso tiene que ver con la temporalidad. Presencia de un macho extraño, por ejemplo en ratas se ha observado que ante la presencia o amenaza de un macho extraño pudiera perder el producto. Después de haber quedado embarazada, puede perder el producto por esas sensaciones de amenaza.
el estrés ambiental y el ciclo menstrual, digo el estrés, el insomnio, algunas alteraciones del sueño, ciclo vigilia-sueño, también van a estar relacionadas con que haya fallas en el sistema reproductivo. Y también el uso de algunos psicotrópicos o algunas sustancias que van al cerebro, fármacos que van al cerebro y que pueden causar amenorrea o ausencia del ciclo menstrual, o inclusive galactorrea en ambos sexos, que es que salga un poco de leche en las glándulas mamarias. Bien, como ven, hay mucha dependencia sobre la acción hormonal y la conducta, la modificación de algunos accionares que nosotros podamos ver en la gente, en los alumnos. Inclusive las mujeres, dependiendo de la fase del ciclo en el que se encuentren, pueden aprender más fácilmente algunas cosas, otras veces no, a veces están más protegidas, a veces están desprotegidas, y es importante que nosotros lo conozcamos para poder actuar a nuestro favor como educadores, en su caso, como formadores, ahorita de aquí para allá. La siguiente actividad es un video que se llama La receta para el estrés, que esto también es para que ustedes, sobre todo, me hubiera gustado darle esta clase en vivo y poder discutir con ustedes y demás, pero creo que con esto podemos crecer un poquito más que con lo que les presenté la clase anterior, además de las fallas que hubo, que les pido una disculpa. Conocer, si nosotros conocemos, va a ser más fácil que podamos actuar. Entonces este video, que también es de redes, se llama La receta para el estrés, aquí les dejé el link. Nos deja mucho, dura 25, 27 minutos, no dura más, es muy interesante, agradezco, tuve por ahí unos 10 reportes muy buenos, otros no tan buenos, espero que esta ocasión pues sean mejores. Y la actividad es la siguiente: van a ponerme 10 ideas principales del video en un Word, me van a enviar al correo, y 10 de la clase que les acabo de dar. Con eso vamos a terminar. Lo mismo, espero sus tareas a más tardar el día sábado a las 12, es decir, ya el domingo ya no contamos ninguna tarea. No salgan de casa, tomen sus precauciones y cualquier cosita estamos para ayudarles. Que estén muy bien. Hasta luego.